Economista, consultor de empresas, está con nosotros el licenciado Raúl Armida. Raúl, gracias por venir. Bueno, Raúl, queríamos hablar contigo para que nos des una especie de panorama de cómo ves el país desde el punto de vista económico. Y Ricardo, las cosas parecen estar yendo muy bien, ¿no? Crecimientos espectaculares, tasas de crecimiento en automóviles de arriba del 30%, electrodomésticos. El PBI del segundo trimestre crece a tasas del 9%, según algunos cálculos. Es decir, la foto es muy buena. Lo que preocupa un poco, obviamente, es la película, ¿no? Es decir, este crecimiento está acompañado con una alta inflación, con un cierto atraso del tipo de cambio, con una situación fiscal que fue la fortaleza de esta administración que se está deteriorando paulatinamente, y si uno lo proyecta hacia el año que viene, y sobre todo al 2012, se transforma en una preocupación importante, y con una balanza comercial muy favorable, basada fundamentalmente en muy buenos precios para los productos que exporta Argentina, pero que también va disminuyendo y que implica un problema en el mediano largo plazo. El tema es que seguimos sin resolver los problemas de fondo, los problemas institucionales, organizacionales, los temas de educación, de federalismo, los problemas de distribución, de pobreza, y bueno, entonces muchos de estos temas se tapan con subsidio a todo. Entonces parecen que los problemas no fueran tan graves, se atenúan, se minimizan, pero esos subsidios implican un problema fiscal. Y la solución no es el ajuste en estos casos, porque por más que uno ajuste, si los problemas estructurales siguen en el fondo de la cuestión, indudablemente la mejora en el largo plazo no se logra. No se logra en un país que tiene la posibilidad de alimentar a 300, 400 millones de habitantes y que tiene un 10% de la población debajo de la línea de indigencia. Un país que tiene recursos humanos y naturales muy buenos, extraordinarios, en términos per cápita, en términos de territorio, todas las posibilidades de un mercado inmenso como el que significa el mercado de Asia, China y la India fundamentalmente, y que sigue sin responder a la solución de los verdaderos problemas. Y salimos con cuestiones menores, que si no es el fondo del Bicentenario, ahora el canje, mañana será otra cuestión que no aborda problemas estructurales de fondo que Argentina tiene. Y no es una crítica a este gobierno, sino que es una crítica a todos nosotros desde hace 40, 50, 60 años, que no miramos los problemas más serios del país. Entonces, de repente la indigencia, si nos alejamos del puerto, se empieza a hacer cada vez más grave, hay un atraso relativo en términos regionales muy grande, y eso tarde o temprano, cuando viene la crisis fiscal y no se pueden pagar tan buenos subsidios, o los subsidios son deteriorados por la inflación, aparece de nuevo el problema de siempre, que hace que la Argentina, en términos de nuestros vecinos, tenga una tasa de crecimiento a largo plazo bastante mediocre. Y ese es el problema que creo que hay, de una vez por todas, que enfocar, que tratar de solucionar. Okay. Dos preguntas, Raúl. Una, bueno, dentro de los problemas que citabas, la cuestión fiscal, la inflación, el tipo de cambio, etcétera, digo, sobre dos de ellos te quería preguntar. Uno, sobre el tema de inflación, da la sensación, más allá de que hayamos asesinado el estadístico oficial, pero da la impresión que se ha desacelerado la tasa de inflación. Quiero sobre eso una reflexión. ¿Y por qué puede haber ocurrido? Y la otra en relación al tipo de cambio. ¿Cómo se puede uno imaginar que se puede mejorar el tipo de cambio con esta situación de sector externo tan, digamos, de saldos tan favorables, con tanta oferta en el mercado de dólares? Todo el trasfondo de estos dos problemas que acabas de mencionar es el problema fiscal. Y el problema fiscal se empieza a agravar, sobre todo para un país como Argentina que no tiene acceso al crédito. Entonces dicen, bueno, ahora vamos a poder acceder al crédito internacional, y la pregunta es, ¿para qué vamos a acceder al crédito internacional? ¿Qué vamos a hacer con el dinero que supuestamente pueda conseguirse en el mercado internacional? ¿No es cierto? Entonces, ¿hay un atraso del tipo de cambio? Sí, es evidente. Simplemente comparar la tasa de inflación de Estados Unidos con la Argentina y ver que el tipo de cambio se ha mantenido más o menos estable en los últimos meses indica que
punto de vista de la rentabilidad de las empresas y de las empresas exportadoras, empieza a haber problemas de margen. ¿30%? Yo no me animo a dar una cifra contundente, si no, no sé si será el 30, si será el 20, pero lo cierto es que los márgenes empiezan a reducirse, sobre todo para aquellas actividades de exportación de alto valor agregado, que son las que importan. Una cosa es producir soja en la zona núcleo, en el centro, en Marcos Juárez, con rendimientos de 40 quintales, y otra cosa es irse a la frontera agropecuaria y tratar de agregarle valor a la soja que estamos produciendo. Parece que las políticas públicas podrán tener muy buenas intenciones por parte de este gobierno, pero estamos haciendo todo al revés. O sea, con este esquema estamos beneficiando al productor de la zona núcleo y perjudicando al que agrega valor y al que está en las zonas marginales. Entonces el tipo de cambio atrasado es así mucho más grave para aquel que quiere agregar valor o que quiere avanzar en la frontera agropecuaria. Y con respecto a la inflación, es cierto que la mayoría de los analistas, sobre la base de encuestas privadas, indican que en los últimos 2 o 3 meses puede haber habido un atenuamiento del aumento de precios. La verdad que yo no puedo hacer una reflexión sobre ese tema, porque me parece que de alguna manera con un aumento del gasto público en el orden del 30-35%, convalidado también por una expansión monetaria que cada vez es mayor, y que significaron los pilares sobre los que se basó un comportamiento macroeconómico muy bueno de esta administración durante varios años, y que no es una cuestión menor, se está perdiendo eso. Y al perderse nos encontramos de nuevo con los problemas organizacionales, estructurales, institucionales, de competitividad, de gobernabilidad y sobre todo en el terreno social, que no hemos solucionado en los últimos 40 años, 40, 60 años. Problemas que de alguna manera va a haber que abordar, como lo está haciendo Chile, Brasil, Uruguay, Perú y por supuesto todas las economías emergentes de Asia. La pelota está en la cancha de los emergentes, no hay ninguna duda. El mundo desarrollado tiene que hacer sus ajustes, que son bastante difíciles, tiene que hacer sus ajustes, está creciendo a tasas muy bajas y va a seguir creciendo a tasas muy bajas, mientras que en China todos los años se incorporan a las ciudades alrededor de 10 millones de habitantes, algunos hablan de una cantidad mayor, es 3 veces la población de Nueva Zelanda, 3 veces o 4 veces la población de países más chicos como Uruguay, que todos los años van a las ciudades y compran más de todos los productos que nosotros podemos venderles, con alta calidad, con muy buen valor agregado. Perdemos esa oportunidad, enredados en los problemas de si los precios son un poco más altos, más bajos, si el Fondo Bicentenario 2 que vamos a tener el año que viene nos va a servir para salir de la crisis, cómo raspamos la olla para sacar los últimos fondos que nos faltan. Y en ese sentido, la inflación, no nos olvidemos, Alfredo, que es un impuesto. Es un impuesto del cual está haciendo uso el Estado, que lo necesita, ¿no es cierto? Y cortar de repente la inflación, hacer un programa de ajuste, no nos lleva a nada, nos lleva a un problema fiscal más grave y a destapar lo que está tapando el velo de los subsidios para mirar de frente una situación de disparidad social, por ejemplo, de disparidad regional grave, que viene de hace 60 años y que no tiene una solución en absoluto. Es decir, empezamos a hablar de temas de competitividad, productividad, educación, federalismo, y ahí se acaban los argumentos. Siempre los análisis son superficiales, decimos sí, Argentina tiene un problema educativo. Sí, tiene un problema educativo. No hace falta demasiado tiempo para analizar con un diagnóstico bastante general qué es lo que pasa. El problema es cómo lo solucionamos, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, eso queda para después, porque hay que atender lo urgente, hay que atender el problema de que no se nos dispare de nuevo la inflación, cuidado con el tipo de cambio que se está trazando demasiado, qué hacemos el año que viene en un periodo de transición política y complicada. ¿Qué pasa con un tercer gobierno de los Kirchner? O si bien la oposición está en condiciones de desarmar esta bomba de tiempo que se está armando en términos fiscales y poner de nuevo la casa más o menos en orden para empezar con otro plan, pero siempre la coyuntura, siempre el corto plazo, siempre lo que va a pasar de acá a 6 meses, un año a lo sumo. Los problemas estructurales de fondo, no. Vemos que Uruguay implementa el plan Ceibal, ¿no es cierto? Que en Chile
han reducido la pobreza a cantidades mínimas, si bien la distribución del ingreso sigue siendo mala, pero la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza e indigencia se ha reducido sustancialmente. Perú crece a tasas realmente espectaculares, nadie esperaba que creciera de esa manera.